Bienvenidos, qué bueno que están bien, qué bueno que verlos otra vez. Agradezco mucho al Señor que nos da la oportunidad de continuar con esta serie de mensajes de encuentros con Jesús. Ya vamos en la parte 8 y probablemente de todas las personas que hemos visto a través de toda esta serie, el día de hoy vamos a hablar acerca de probablemente la persona con la situación más miserable de todas. No es una situación o no es una persona que haya pasado por esta situación de manera única. Habría otras personas que también se mencionan así en la Biblia, pero la circunstancia que esta mujer está pasando, que esta persona está pasando, pues probablemente sea la más difícil, la más continua de pesar. Hemos pasado a través de un hombre con mano seca, a un ciego, un publicano, un leproso, un endemoniado, un sordomudo, y hasta por una mujer con una atrofia en la columna. Pero yo creo que ninguna de estas se encuentra en una situación tan difícil y tan llena de pesar como en el caso de esta personalidad que vamos a ver el día de hoy. Evidentemente, Jesús se encontró con muchas personas, pero no podemos tocar a todas ellas en una serie de mensajes. Así que de todas las que vamos a tocar en esta serie, vamos a ver la persona más desdichada de todas. La historia nos la cuenta el evangelista Lucas en el capítulo 7, en el versículo 11 al versículo 16. Dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, se compadeció de ella y le dice, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Bien, tenemos entonces en esta historia muchos elementos que es importante explorar, o que de alguna forma me gustaría pues explorarlo. Primero dice que aconteció que iba a una ciudad llamada Naín. Naín es una ciudad pequeña, en realidad, todavía existe. Hay muchas ciudades en la Biblia que, sobre todo las ciudades pequeñas, que en la actualidad no existen. Naín todavía existe y se encuentra más o menos como unos 30 kilómetros de Nazaret y de Capernaum, muy cerca entre ese triángulo de ciudades. Era caracterizada porque, sobre todo hoy en día, porque hay muchas minas allí y hay muchas grutas que servían para enterrar, para sepultar a los difuntos. Y sin lugar a dudas, estas personas iban fuera de la ciudad a ello. Otra cosa que llama la atención es que esta persona que tenía este pesar, este dolor, esta mujer, dice que su hijo había muerto. Obviamente estamos hablando de una gran tragedia, ¿verdad? Cualquiera de ustedes que me escucha y que ha pasado por la pérdida de alguien, sabe que cuando alguien de tus familiares muere es un pesar terrible, es una angustia muy dolorosa, es una condición muy terrible, es algo que se apodera de tu corazón, que hace pequeño tu corazón, que tu espíritu se degrada, se derrite, que la pérdida de alguien así es algo muy, muy, muy difícil. Y cuando se trata de perder un hijo, en realidad no hay palabras. Y en serio, no hay palabras, literalmente no hay palabras. Piénsalo. Cuando tú pierdes a unos padres, cuando tú pierdes a tu padre, a tu madre, hay una palabra para eso, se llama huérfano. Cuando tú pierdes a tu esposo, cuando pierdes a tu esposa, hay una palabra para eso, significa viudo o viuda. Pero cuando se trata de la pérdida de un hijo,
No existe una palabra que pueda describir esa situación. Encuéntrala tú en un diccionario, porque hasta donde yo sé, no existe una palabra para expresar lo terrible que es perder un hijo. Esta mujer perdió a su hijo. Y no solamente perdió a su hijo, dice aquí que perdió a su unigénito. Era unigénito, es decir, era el único hijo. No había más hijos por los cuales ella pudiera hacerse fuerte. No había más hijos por los cuales ella tuviera que guardar la esperanza. No había más hijos por los cuales pudiera fortalecerse delante de ellos. Era su único. Aquel por el cual se levantaba todos los días, aquel por el cual se trasnochaba, aquel que se desvivía por él, aquella persona por la cual esperaba a la hora de la tarde cuando todos los demás regresaban del trabajo. Esa razón de existencia, esa la persona por la cual se levantaba todos los días, era aquel que ahora se había ido, estaba muerto. Era una situación completamente desgarradora, desesperanzadora. No había una circunstancia, un ápice de fortaleza en su corazón, porque aquel al cual amaba, el unigénito, ya no estaba, había sido muerto. Y tristemente en esta condición no era la primera vez que ella pasaba por esto. Dice que era viuda, o sea que su esposo se había muerto. No nos dice de qué y no nos dice cuánto tiempo pasó entre la muerte de su esposo y la muerte de su único hijo, pero sabemos que cuando alguien recibe la noticia de que ha muerto por segunda ocasión a alguien que tanto amaba o que de alguna forma experimenta esto con una segunda ocasión, aquellas heridas que pensó que había cicatrizado, ahora entiende que vuelven a doler, se vuelven a abrir y vuelve a pasar por una situación desgarradora. Es decir, esta mujer estaba pasando por una situación, una circunstancia bastante terrible. Todas aquellas personas que hemos visto a través de esta serie, pues estaban dolidos, por supuesto, estaban segregados, estaban desesperanzados porque sus enfermedades o su situación social, pues los hacía pasar por una circunstancia difícil, pero todos ellos de alguna forma se los arreglaban para seguir avanzando, para seguir viviendo, para continuar la vida. Ahora dime tú, ¿cómo se las va a arreglar esta mujer viuda cuyo único hijo acaba de morir? ¿Cómo se las va a arreglar para seguir viviendo? Para seguir levantándose, para seguir sonriendo, para seguir disfrutando del sol o para seguir avanzando en su vida, para cumplir sueños, para avanzar. ¿Cómo crees que se va a arreglar esta mujer cuando está pasando por una situación tan terrible y están las personas llevando el féretro de su único hijo directo a la sepultura? En aquellas épocas, el hombre era el principal proveedor o el único proveedor para la existencia de una familia. No había trabajos designados para mujeres propiamente dicho, y los pocos trabajos en donde eran aceptadas no siempre garantizaban su sustento. Muchas de estas viudas lo que terminaban haciendo era vivir de la compasión y de la misericordia de los demás. Al parecer, no se nos dice que tuviera familia. No, no, la forma en que Lucas está escribiendo no destaca lo que en otros lados sí destaca, que tenían familia, que había hermanos o quizá padres o quizá los cuñados, los hermanos de su difunto esposo que pudieran ayudarla, que pudieran auxiliarla. De hecho, al parecer, era tanto el pesar o tanta la gravedad de su situación que muchas personas de la misma ciudad, al ver tanto dolor y al ver tanta desesperanza en su vida, le acompañaron. Es interesante que Lucas relate que fue la ciudad quien acompañó y no algún familiar. Tampoco se nos dice cuántos años tenía esta persona que había muerto, pero Jesús le llama mancebo.
Y algunos estudiosos de las escrituras consideran que esto era un periodo de tiempo entre los 20 y probablemente los 35, quizá hasta los 40 años. Algunos opinan que Mancebo era más joven que eso. Pero aún si tomamos en cuenta esta información, nos vamos enterando entonces que la única persona que veía por esta mujer era precisamente este hijo que ahora llevaban cargado hasta el cementerio. En aquellos tiempos no había asistencia social, no había recursos de gobierno para apoyar a madres solteras o a viudas. No había todo este sistema que hoy en día sí existe en la actualidad, donde la mujer no solamente se les ha abierto espacios de trabajo, sino que en algunos de ellos se les consagra a estos espacios de trabajo. Esta mujer, en todo su dolor, en toda su dificultad, estaba llena de pena, llena de angustia, llena de desesperanza, porque había dolor en su pasado, había pesar en su presente y había incertidumbre en su futuro. Un futuro dudoso, un futuro ambiguo, un futuro inseguro, un futuro donde no sabía qué iba a pasar, no tenía mente ni siquiera para ver qué iba a hacer a partir de ese momento. Solamente aquellos que han perdido a alguien tan cercano saben de lo que estoy hablando. Y solamente aquellos que han perdido a un hijo saben de lo que estoy hablando. Mis palabras no van a ser suficientes para expresar el pesar, la desdicha, la tristeza, la desgracia por la que esta mujer estaba pasando. Eso me hace pensar, ¿qué tiene que ver entonces esta historia con nosotros? Especialmente con aquellos que no han sufrido esta pérdida. Mucho, mucho, porque quizá tú no lo sabes o quizá tú no has pensado en esto, pero en este mundo donde tú estás viviendo, donde tú estás experimentando la vitalidad y la fuerza de la existencia humana, de esta carnalidad, la Biblia enseña que todos nosotros estamos espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos. Esta historia nos revela que la muerte es algo trágico, que es algo terrible, que no es nuestro amigo. Mira, yo sé que sobre todo en México se le hace popular, se le hace fama de que los mexicanos son tan alegres y tan llenos de alegría, de gozo, que hasta se burlan de la muerte. Y cuando más se acercan los días de noviembre, los primeros días de noviembre, se hace mofa de que los mexicanos se burlan de la muerte. Pero no es cierto. Los mexicanos utilizamos este recurso de burlarnos, de mofarnos de la muerte, porque en realidad desde dentro, en lo más interno de nuestro ser, tenemos miedo. Y esta es la respuesta que tomamos con respecto a algo que nos da tanto pavor y tanta tristeza como la muerte. Esta historia está para decirte que la muerte no es tu amiga. La muerte no es alguien o no es algo que sucede sin arrancar un pedazo de tu corazón sobre ella. Transforma radicalmente tu existencia y puede destruir familias por completo, separa a personas amadas. Y así como la muerte física está teniendo tan terrible circunstancia en esta historia que expresa Lucas, de la misma forma las escrituras enseñan que nosotros vivimos una muerte espiritual y que es una verdadera desgracia. Vivir en este mundo, en esta experiencia de existencia, donde nosotros podemos ver salir el sol, donde nosotros podemos ver crecer a nuestros hijos, donde nosotros podemos gozarnos de las pequeñas manos de nuestros nietos, nos hace olvidarnos de lo que existe en realidad dentro de nuestro ser.
nos hace perder de vista aquello que Dios tiene en su mirada. Y es que nacemos y vivimos espiritualmente muertos. Hay muchos versículos que hablan sobre esto, pero probablemente el más popular, al menos dentro de la comunidad cristiana, está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Pablo está escribiendo a esta iglesia en Éfeso, una ciudad en la Grecia antigua, que también existe en la actualidad, y les habla de que en algún día, fíjate lo que dice allí, un día estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, quiero enfatizar este mensaje, este texto aquí. Pablo está hablando a personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Evidentemente, no está hablando a alguien que no puede leer estas palabras, que no puede escucharlas de alguien que está leyendo estas palabras. Está hablando de una muerte espiritual, no una muerte carnal. Entonces, existe evidencia de que la experiencia de una muerte espiritual es real, que vivimos carnalmente, pero que estamos muertos espiritualmente. Una segunda cosa que quiero destacar aquí es que está íntimamente relacionada nuestra muerte espiritual a nuestros pecados. Dice aquí delitos y pecados. Es la infracción a la voluntad de Dios, ese es un delito, y los pecados, aquellas cosas que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Una cosa es algo que hacemos en infracción a la voluntad de Dios y otra lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Son los delitos y pecados. Si tú has estado en esta serie de mensajes de encuentros con Dios, te has de dar cuenta que estas historias revelan mucho del pecado del hombre y cómo el pecado de veras trae tristeza y situaciones y circunstancias terribles a la existencia humana. Si no has estado en los videos o las transmisiones de esta serie de mensajes, pregunta a quien te invitó para que pueda proporcionártelos. Pero quiero que veas entonces que esta muerte espiritual es, por un lado, el resultado de nuestros pecados. El hecho de que nosotros pecamos, el hecho de que nosotros infringimos la ley de Dios, la voluntad de Dios, nos hace estar espiritual muertos. Pero no solamente es eso. Por otro lado, está el hecho de que nosotros pecamos porque estamos muertos espiritualmente, es decir, forma parte de nuestro origen y de nuestro fin. Es un círculo vicioso en donde pecamos porque estamos muertos y estamos muertos porque pecamos. Pecamos porque estamos muertos y estamos muertos porque pecamos. Esa es nuestra muerte espiritual. Y así como existe en esta tierra el mar muerto, un mar donde no se produce la vida, donde no hay peces, donde no hay fauna marina, donde muy poca flora, donde muy pocas plantas pueden crecer a causa de las condiciones de sal que hay en ese mar, donde no se produce vida. Así está nuestro espíritu, así está nuestra alma, muerta espiritualmente, sin producir vida espiritual, sin producir frutos espirituales, sin producir nada que no sea más que putrefacción espiritual. Sí, vivos por fuera, ¿verdad? Gozando de la existencia, gozando de la vida que tenemos carnalmente, pero muertos espiritualmente. Y hay una última cosa que quiero destacar en este versículo. Dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero ya ves que está hablando en términos pasados. Estabais, dice. Es decir, que así como existe una muerte espiritual, existe una vida espiritual y que existe la forma de cambiar lo muerto a vida. Pasar de muerte a vida. Y eso es precisamente la importancia de esta historia, de esta viuda, de esta mujer que está perdiendo su hijo. ¿Cómo es como Dios se revela a través de esta escritura para pasarnos de muerte a vida? Ve lo que dice entonces. Vamos a empezar recordando lo que nos explica en este verso. Aconteció después
que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Quiero que consideres, en primer lugar, que la salvación, que la vida únicamente depende de Jesús. La salvación, la vida únicamente depende de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Mira, observa. Hay dos compañías, dos grandes multitudes. Una de ellas estaba liderada por Jesús. Habían salido de Capernaum, había hecho suficientes milagros allí como para que la gran compañía estuviera alegre. No sabían exactamente por qué Jesús había decidido ir a Naín. Probablemente este camino de 30 kilómetros le habría llevado cerca de un día de caminar. Si los últimos milagros, quizá que fue el del centurión, había sido en la tarde, significa que a través de ese camino tuvieron que acampar, tuvieron que poner fogata, tuvieron que pasar la noche en esas partes desérticas del camino entre Capernaum y Naín. Y cuando finalmente se elevó el sol, ellos caminaron, siguieron caminando, no sabían por qué, pero Jesús sí sabía por qué. Él tenía una cita ahí. Una cita donde él había estipulado, donde nadie se la había pedido, pero él sabía con claridad lo que estaba sucediendo cerca de esa ciudad, de Naín. Entonces él se levanta junto con esta compañía, gente que está deseosa de estar con Jesús, escuchar de él, gente que le había visto hacer milagros en Capernaum, y entonces ellos están alegres, y de repente en la puerta de la ciudad se encuentra otra compañía que va en su contra, que se van a encontrar allí en la puerta de la ciudad. Las puertas de las ciudades eran lugares donde se abría al acceso, por supuesto, de las personas que eran extranjeras a esa ciudad. Y esas puertas generalmente no eran muy grandes, no eran muy anchas. Eran un lugar de paso en realidad. Algunos mercados se encontraban cerca de esas puertas porque había mucha aglomeración de gente. Entonces imagínate la cantidad de personas que pudo haber estado en este lugar y la situación incómoda de esta mujer entre tanta gente que había. Por un lado la que venía con Jesús y por otro lado la que le estaba acompañando. Grande compañía se juntó, una alegre y otra de luto. Una celebrando a Jesús y una compadeciéndose de esta mujer. Lo que quiero llegar a este punto es que ninguna persona de esa gran compañía podría ayudarle. Ninguna persona de esa gran compañía podía ayudarle. ¿Cuántas veces has estado tú en un funeral, en un velorio, y acompañando a alguien que está perdiendo una persona amada, acompañando a alguien que ha perdido a un hijo, que ha perdido un padre, que ha perdido a alguien y te sientes inútil? ¿Cuántas veces has estado allí y te sientes inútil? Sin saber qué hacer. Estas personas acaban de perder a un ser amado y tu presencia allí parece inútil. ¿No te has sentido así? ¿O no has estado tú en una situación, porque probablemente algunos de ustedes, sé que algunos de ustedes han pasado por una situación así, y ven llegar gente a la funeraria y llega esta multitud para congregarse, para despedir al finado, y en ninguno puedes encontrar descanso? En ninguna persona puedes encontrar resignación, en ninguna persona puedes encontrar alivio, no puede darte descanso ninguna persona. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es que sucede que ninguna persona te puede dar alivio? ¿Y por qué puede ser que tú, por muy animoso y por muy voluntarioso y por muy buenas palabras que sepas dar, no puedes dar consuelo a alguien que ha perdido a un familiar? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque fuimos creados de tal forma que el vacío que sentimos en esa situación
solamente lo puede llenar Jesucristo. Hemos sido creados de tal forma que ese espacio, ese hueco que hay en nuestro espíritu, no lo puede llenar nadie. Ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus compañeros de trabajo. Nadie lo puede llenar más que solamente Jesucristo. Y lo hemos visto, personas que han perdido esto, de veras tragedias terribles, y que tienen a Cristo en su corazón, responden y viven de una manera completamente diferente, prácticamente opuesta a aquellas personas que saben de Cristo, pero que no tienen a Cristo viviendo en su corazón. De toda la compañía, nadie podía ayudarle, solamente Jesús, porque la salvación y porque la vida depende únicamente de Cristo Jesús. Allí había apóstoles. Ellos, según la creencia tradicional, pudieron haber hecho el milagro. Pudieron haber sido la ayuda de esta mujer, pero no. Porque ningún apóstol, ni ningún santo, ni ningún sacerdote, ni ningún líder, ni ningún gurú puede hacer que haya vida en la existencia de esta mujer, de este joven. El único que puede hacer algo por ti en tu condición de espiritualmente muerto es Cristo. Yo no puedo ayudarte. Ninguno de los que están alrededor de ti pueden ayudarte, no pueden traerte vida. Porque así como no venimos a la vida carnalmente, depende únicamente de Dios, depende también de Dios el darte vida espiritual. ¿Ve lo que dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6? Dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. Y quiero que observes esta parte. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solamente tiene la vida, no solamente tiene una reserva o la propiedad de la vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Esto está diciéndonos que quien tiene a Jesús tiene la vida. La vida espiritual depende que tú tengas a Jesús. No tener a Jesús te hace espiritualmente muerto. Y cuando tú no tienes a Cristo morando, viviendo en ti, entonces puedes tener una vida carnal, disfrutar de ella, pero no de una vida espiritual. Porque la vida espiritual, en pocas palabras, la vida espiritual es igual a tener a Jesús viviendo en ti. Él es la vida. Si tú sabes de Jesús, si tú has escuchado de Jesús, si tú crees que Jesús existió, pues bien por ti. Pero mientras Él no more en tu corazón, mientras Él no tome posesión de tu espíritu, entonces no tienes la vida. Y al no tener la vida, sigues manteniéndote espiritualmente muerto, porque la salvación solamente depende de Jesús y de tenerlo en tu corazón. La historia continúa y Lucas nos dice algo. Dice, y como el Señor la vio, se compadeció de ella y le dice, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban pararon. Y dice, mancebo, a ti te digo, levántate. La segunda cosa que quiero que entiendas acerca de cómo Jesús pasa de muerte a vida es que tiene que intervenir. Sí, de Jesús solamente depende la vida, pero si Él no interviene, entonces no hay forma de que tú la obtengas. En esta intervención, en esta acción donde Jesús no se queda quieto, no se queda esperando, Él interviene, se pone enfrente de la multitud. Él hace dos cosas fuera de toda proporción cultural. ¿Sí? Hay que entender que estas palabras fueron escritas en una cultura que fue hace mucho tiempo. Y Él hace dos cosas que no caen bien dentro de esa cultura. Fíjate, la primera tiene que ver con interrumpir la procesión.
En la antigüedad se usaba que había una procesión y quien encabezaba esa procesión eran los familiares del difunto. Entonces es muy probable que quien iba enfrente de toda esa procesión era esta mujer, precisamente esta mujer. Entonces, volvemos a ver una compañía, una gran compañía que era liderada por Jesús y una gran compañía que era liderada por esta mujer. La vida y la muerte, la esperanza y la desgracia por un lado. Y se encuentra la esperanza y la desgracia en las puertas de la ciudad y Jesús interviene y para todo. Los que llevaban el féretro pararon, no sabían qué hacer. Este hombre simple y sencillamente aparece fuera de sus cabales. Estaba parando toda la procesión. ¿Cómo te sentirías tú si en esa procesión que llevan allí a un difunto, alguien simplemente para el auto donde va el féretro y quiere hablar con la viuda? Esto era completamente desquiciado, fuera de toda proporción de respeto y de lógica ante los ojos de estas personas. Y Jesús para todo y se dirige a la mujer y le dice, no llores. No llores. Interesantes palabras, no llores. Mira, cuando estamos en una situación así y alguien viene y te dice, no llores, ¿qué piensas tú? Por supuesto que desechas esa recomendación. ¿De qué está hablando? ¿Qué está pasando? Acabo de perder a alguien. ¿Cómo que no voy a llorar? ¿De qué se trata esto? Y cuando tú escuchas a alguien diciéndote así, no llores, dices, pues, ¿qué pasa? Cuando tú mismo dices, no llores a alguien, pues hay siempre esta sensación de inutilidad en las palabras. ¿Cómo le vas a decir a alguien que no llore? Y si tú lo dices, pues, ¿qué puedo esperar de respuesta? Que me diga, está bien, no lo haré, ya no. ¿Qué puede pasar aquí? Todo es complejo, todo es dificultoso, todo esto es ambiguo, es algo muy enredado, difícil de descifrar, es una situación complicada. Pero cuando Jesús llega, interviene y se pone allí enfrente y habla con la mujer y le dice, no llores. No le está diciendo que sus sentimientos no importan. No le está diciendo que él no tiene conciencia del dolor y el pesar de lo que estaba sucediendo aquí. Dice aquí que la vio y se compadeció de ella. Esta palabra compadecerse es una palabra que muchas veces nosotros utilizamos para decir que sentimos algo, pues, feo con respecto a lo que está sucediendo con alguien más. Pero esta palabra antigua significaba en realidad sentir el dolor de la otra persona. Fíjate nada más. Esta palabra significaba sentir el dolor de la otra persona. Jesús sentía el pesar y el dolor de la otra persona. Entonces, cuando Jesús le dice no llores, no era porque él estaba fuera de su razón y no sabía qué es lo que estaba pasando. La razón por la cual le dice no llores es porque, a diferencia de nuestras palabras, las palabras de Jesús traen esperanza. A diferencia de nuestras palabras, las palabras de Jesús sí sirven. Las palabras de Jesús están trayendo esperanza. Lo que le está diciendo es no llores. Yo voy a intervenir. Algo va a suceder. Va a regresar en ti la vitalidad y va a regresar en ti la sonrisa y la alegría en tus ojos. Tus ojos van a reflejar la bondad y la benignidad que está recibiendo de Dios. Cuando Jesús le dice no llores, es porque Él estaba a punto de hacer algo. Ya de por sí, es una gran felicidad saber que la salvación depende de Dios, únicamente de Dios. Pero sería un suplicio, sería algo mortificante pensar que si depende de Él y luego no quiera darla. Pero aquí vemos a un Jesús que de Él depende la vida y que está dispuesto a darla. De Él depende la vida y está dispuesto a darla. Y si te fijas, Él no le está diciendo aquí, reza.
No le está diciendo aquí, paga una manda. No le está diciendo aquí, haz sacrificios. No le está diciendo aquí, cumple los sacramentos. No le está diciendo aquí, haz penitencia. Porque la salvación, vuelvo a insistir, la vida depende de lo que Dios hace, no de lo que tú haces. Lo que tú debes hacer, lo que yo debo hacer es confiar en las palabras que Jesús nos está diciendo. Si Él está diciendo no llores, debemos confiar que entonces su intervención producirá un cambio en nuestra situación, en nuestra muerte espiritual. ¿Qué es lo que dice Jesús a nuestras vidas? Dice ahí, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ves? Aquí Jesús está interviniendo. Él en toda su gloria, en toda su existencia, en toda su existencia como Dios, vino a esta tierra, se hizo hombre, vivió como hombre. Y Él vino porque vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Todos aquellos que estamos muertos espiritualmente, todos aquellos que estamos muertos espiritualmente necesitamos de que Jesús venga y nos rescate en nuestra perdición. No necesitamos nosotros una brújula, ni necesitamos más mapas, porque estamos perdidos. Solamente depende de que Jesús intervenga en nuestra existencia, que intervenga dejando su gloria, haciéndose hombre, morir en esa cruz, para que entonces podamos tener vida. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Porque en el momento en el que Él toca el féretro, déjame entender, te decía que había dos cosas que eran culturalmente inaceptables. Una era detener esta procesión y la segunda cosa era tocar el féretro. Se tenían entendido, según las leyes de Moisés, aquellas leyes que se establecieron en el monte Sinaí después de que Dios sacó a ese pueblo de Egipto y lo llevaba hacia la ciudad o hacia la nación de Israel, que en una de esas leyes se decía que los hombres que tocaban a un muerto o lo que era el féretro, las cosas que tenían contacto con el muerto, estaban ceremonialmente impuros. Ceremonialmente impuros, y tenía que haber ciertos rituales según la ley de Moisés en donde dejabas pasar tiempo y de alguna forma había una limpieza ceremonial. Un maestro como Jesús, o estoy exagerando en realidad porque no había un maestro como Jesús, pero me refiero a un maestro en la comunidad judía que existía en varias partes de Israel, un maestro no se atrevía, y los demás consideraban que era no atrevido, tocar un muerto o las cosas que estaba tocando el muerto, porque era un maestro, era un rabí, un rabino, ¿verdad? No podía estar tocando cosas de muerto porque era ceremonialmente impuro, no pertenecía a los maestros tocar a los muertos. Pero tú y yo sabemos que a través de todas estas historias que hemos visto en encuentros con Jesús, que a Jesús le importaban poco los protocolos. Él estaba a punto de dar vida y no importaba si era tocar a un muerto o si era sábado, no importaba esto. Mira, no había fariseos aquí, si no los hubieras visto ya ponerse de quejosos. Obviamente Jesús no se iba a detener por los quejosos, ni por los fariseos. Él estaba a punto de dar vida y él tocó el muerto. ¿Sabes por qué hizo esto? Lo hizo porque estaba identificándose él con la existencia y la mortalidad humana. En ese acto, en ese pequeño acto, lo que está revelándonos las escrituras es que Jesús, Dios,
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de las cosas que aún no sabemos que existen, Él se identificó con la humanidad. Y al identificarse con la humanidad, se identificó con su muerte. ¿Cómo es como Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido haciéndose hombre? Dios hecho hombre, muriendo en una cruz. Esa muerte es la identificación de Dios con nuestra humanidad perdida. Esa muerte es la forma en cómo Cristo quiere darte vida. Morir por ti te trae a ti vida. Ve lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 al 10. Había una ciudad que se llamaba Tesalónica y había ahí iglesia, y Pablo escribe a ellos, a los tesalonicenses, esto en el capítulo 5. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, o sea, Él no quiere que recibamos la ira. Dios no nos ha creado para que nosotros tengamos como destino final el infierno. Él no creó el infierno para que nosotros vayamos a ir. Nosotros vamos a ir por una razón. Por lo que dice aquí Tesalonicenses, dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros. Ahí me faltó escribir el texto completo, lo siento, pero dice ahí, el cual murió por nosotros para que vivamos por Él. ¿Por qué es que las personas van al infierno? Muy sencillo, porque no se han acercado a Cristo para vivir por Él. La vida que necesitamos espiritual, la vida que puede traer renovación a nuestra muerte espiritual, solamente puede alcanzarse por Jesucristo. Jesucristo es aquel que murió para que nosotros vivamos por Él. Él no solamente tiene el poder de dar vida, Él quiere proveerte la vida. Él tiene la intención, Él tiene la voluntad de traerte la vida. Él tiene todo el deseo de darte vida espiritual. Él interviene y te dice, para tu camino, para tu existencia, para tu transitar hacia el infierno, páralo, espera. Quiero darte vida, no continúes caminando más hacia el sepulcro, no continúes caminando más tiempo hacia la perdición, para, porque quiero darte vida. Y es muy probable que tú que estás viendo esta transmisión, tú que estás viendo este video, Dios te esté diciendo en este momento, amigo mío, vas directo al sepulcro, vas directo a la perdición, párate. No camines más sin que antes yo te dé la vida. Jesús está dispuesto a dar, Él lo demostró. Él demostró que sí quiere salvarte. Lo demostró muriendo por ti, para que tú puedas vivir por Él. Piénsalo. No te permitas más tiempo vivir espiritualmente muerto. No te permitas más tiempo vivir espiritual muerto. El día de hoy, entrégate a Cristo. El día de hoy, entrégate a Cristo y entonces habrá vida espiritual en ti. ¿Qué dice? ¿Cómo termina esta historia? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús obviamente se lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Te pregunto, ¿Dios ha visitado a tu corazón? ¿Dios ha visitado a tu corazón?
¿O lo has tenido solamente allí en un cuadro en la cocina de tu casa? ¿O lo has tenido allí en una estampita en tu cartera? ¿O lo has tenido allí en una imagen en tu recámara, en tu comedor? Mira, esto no sirve de nada. Tener una imagen de Jesús o de quien supuestamente fue Jesús, porque ni tú ni yo sabemos que así haya sido, especialmente todas aquellas figuras y cuadros y estampas, imágenes, donde la figura de Jesús revela su descendencia norteamericana en vez de su descendencia hebraica. No sabemos que así fue Jesús, pero suponiendo que así fuera, tenerlo allí en las puertas o en las carteras o en donde quiera que lo tengas no vale la pena si no lo tienes dentro de ti, si Dios no ha visitado tu espíritu. Lo tienes por fuera y esa es la razón por la cual seguimos pecando, porque estamos espiritualmente muertos. Necesitamos la vida dentro de nosotros para que fluyan torrentes de existencia. Agua de vida desde nosotros, desde nuestro vientre. Jesús está dispuesto, no solamente tiene la vida, sino está dispuesto a dártela, porque lo que quiero que entiendas aquí es que entonces al momento de dártela hay una transformación. Hay un cambio real, un cambio verdadero, un cambio desde adentro tan verdadero y tan real, tan diferente como lo es la muerte de la vida. Él trae de veras una transformación extraordinaria. No se pueden quedar las cosas igual en el mismo estado en el que se encuentran. Cuando Jesús llega y te da vida, todo es transformado. Todo hay evidencia de transformación. Así como este joven se levantó, se incorporó, dando evidencia de que ahora vive y comenzó a hablar y se allegó a su madre, dando evidencia de que ahora tiene vida, así aquel que recibe la vida en Cristo Jesús, que ya no está muerto espiritualmente, sino vivo espiritualmente, empieza a incorporarse, a levantarse, a hablar a sus semejantes, a su familia. Esta mujer de la tristeza y de la pesar y de la angustia y de la incertidumbre de su futuro y del dolor que estaba pasando, pasó a ser transformada a la vida, a la alegría, al gozo, a la algarabía, a la esperanza, a la sensatez, a la paz que trae de ver a su unigénito hijo vivo nuevamente. Y estas personas, esta grande compañía que estaba de luto y que estaba acompañando en el pesar a esta mujer, cambió también y hubo transformación. Empezaron a glorificar a Dios diciendo que Dios ha visitado este pueblo. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5? Aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este debe ser un texto que deberá traerte transformación, consolación, esperanza de que si tú estás muerto espiritualmente, tú puedes tener vida espiritual juntamente con Cristo. La verdadera transformación no te lo va a dar la religión, no te lo va a dar la penitencia, ni te lo va a dar la filosofía, ni la sociedad, ni el gobierno, ni tú mismo, ni cumplir con tus disciplinas, ni lograr 12 pasos puede traer la transformación y la vida que solamente Cristo puede darte. A este joven se le dio un mandato y se le dijo, levántate. A esta mujer se le dio un mandato y se le dijo, no llores. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios demanda de ti ahora? En esta historia se nos revela
que la salvación que Dios trae a nuestra vida, la vida espiritual que necesitamos, está basada, por supuesto, en el poder de Cristo, no en nosotros. Está basado en la intervención de Cristo, no en lo que nosotros podamos hacer. Y que la salvación y la vida trae una transformación que solamente Cristo puede hacer y que nosotros no. Pero también se nos indica que para tener esa vida necesitamos responder a un mandato de Cristo. Cristo dijo a la mujer, no llores, y Cristo dijo al joven, levántate. ¿Qué está diciéndonos Cristo a nosotros? Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, Dios, habiéndolo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Fíjate, Él está dispuesto a disimular todo el tiempo que pecaste por ignorancia, porque no sabías que estabas muerto espiritualmente y que necesitabas vida espiritual. Todas aquellas cosas tan terribles que hacías en tu muerte espiritual, todas aquellas personas a las cuales deshonraste, todos aquellos actos que deshonraban tu propia mente y tu cuerpo, todas aquellas terribles decisiones que hiciste, todos aquellos pecados inmundos, toda aquella impiedad, toda aquella suciedad, toda aquella cosa en la que te revolcabas, todo aquello, Dios está dispuesto a pasarlo por alto, porque lo estabas haciendo en ignorancia. Ignorancia de estas verdades, ignorancia del plan de Dios. Dios está dispuesto a disimularlo, pasarlo por alto, a perdonarlo, pero ahora denuncia. No te está requiriendo, te está denunciando. No te está haciendo una invitación, te está demandando. No te está dando una sugerencia, te está exigiendo, denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Esto es el mandato de Cristo a nuestra vida. Queremos tener vida espiritual, queremos pasar de muerte a vida, necesitamos obedecer el mandato de Cristo y arrepentirnos. Necesitamos llegar delante de Él rasgando nuestro corazón, con lágrimas en nuestros ojos y pedir perdón. Perdón por haber infringido tu voluntad, Señor. Perdón por haber hecho cosas en contra de tus deseos. Perdón por no vivir para ti. Perdón por estar muerto espiritualmente y pecar en tu contra. Perdón. Perdóname por esto y solicitar de Él la vida. Estar dispuestos a recibirlo, a ya no vivir más en el pecado, a ya no vivir más en esa triste circunstancia. ¿Tú crees que este muerto que ahora vive, él quería volver al féretro? ¿Tú crees que él le dijo a la compañía, oye, pues ya no, para que no vayan a pensar que su camino, sus pasos fueron en vano, llévenme a la sepultura? Claro que no. Claro que no, porque el que ahora vive, vive diferente, tiene otros deseos, tiene otras intenciones. ¿Qué importa el tiempo que pasaron velándolo? Él está vivo y tiene que actuar como vivo. El que se arrepiente entonces es alguien que está vivo y tiene que actuar como vivo. No el que se arrepiente es el que está dispuesto a regresar nuevamente a su maldad, a su pecado. Esa persona no está arrepentida. El arrepentido es aquel que pide perdón por su maldad y que busca entonces ya no regresar a esa triste condición, porque esa triste condición era de un muerto y ahora vive. Amigo mío, tú necesitas obedecer el mandamiento de Cristo. Necesitas entender que sin Cristo no tienes nada. Sin Cristo no hay esperanza para ti. Estás caminando directo hacia la sepultura y lo único que te espera en eternidad no es la presencia del Señor, sino la ausencia de éste. Estarás en un lugar de eterno juicio, de eterno hervor, de eterno pavor y dolor.
pero que Dios te está diciendo en este momento, detén tu camino, no continúes más caminando a menos de que Él te traiga la vida. A ellos les dijo, no llores, levántate, a ti te está diciendo, arrepiéntete. Me encantaría entonces saber de ti, conocer de ti. Si el día de hoy tú te arrepientes, pides perdón a tu Señor, te entregas a Cristo, me encantaría saber de ti. Por favor, escribe tus comentarios en esta página. ¿Sí? Me encantaría saber cómo puedo ayudarte. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.